Bueno, un gran gusto para mí haber sido invitado a participar. Lamentablemente, en este prestigioso evento no he podido en esta oportunidad hacerlo de manera presencial, pero quería estar presente y compartir con ustedes el enfoque que tenemos desde la ginecología regenerativa, la medicina regenerativa y la ginecología funcional y la medicina funcional, de cara a lo que es una menopausia como un camino hacia una longevidad saludable. Y por eso me gusta hablar a mí de senescencia, me gusta hablar de cómo realmente es hoy la senescencia, qué es lo que está pasando en nuestras pacientes con su entrada en el climaterio, y qué rol juega la inflamación en todo esto, porque es ahí, entendiendo primeramente cuál es la base del conflicto, entonces vamos a entender el porqué de una terapia regenerativa. Primero, nosotros tenemos que pensar que el climaterio no debería ser un problema de cara al envejecimiento, un problema de vulnerabilidad como hoy se está viendo. Porque ustedes imagínense un instrumento de música que se pone viejo, si el instrumento no está deteriorado, va a seguir sonando bien. Es cuestión de afinarlo. Puedes tener un piano, un violín de siglos de antigüedad, pero que si no se ha deteriorado, si se ha conservado, él va a seguir ejecutando de manera armoniosa melodías. Ni siquiera nosotros deberíamos estar considerando esta etapa como problemática. Ese es el punto. El punto es que hoy nuestras pacientes llegan al climaterio en un escenario de deterioro. Entonces, no pasa como una etapa más, como es la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez. No, es realmente una etapa problemática hoy. Y por eso, justamente, estamos asistiendo a un proceso de senescencia, que es el proceso por el cual nos hacemos viejos, que nos pone vulnerables, realmente. Nosotros deberíamos hablar de senilidad, que es el envejecimiento, es el proceso de envejecimiento cuando nosotros tenemos un problema de enfermedad. Tenemos que hablar de inflamación o una senescencia con inflamación o una senescencia sin inflamación. Entonces, esto es importante entender que nosotros hoy estamos asistiendo a pacientes que empiezan a transitar la adolescencia de su vejez, que es el climaterio, en un proceso de vulnerabilidad, en un proceso donde hay gran componente inflamatorio sistémico. Entonces, claro, el cuerpo tiene una conciencia colectiva de reparación. Todas nuestras células tienen una conciencia colectiva de reparación, pero no se expresa en un escenario inflamatorio. Es como tener una herida abierta que queremos que cicatrice por segunda intención, por ejemplo, pero que se infecta. Mientras haya infección, la herida no va a cicatrizar. Lo único que va a hacer es supurar, supurar y supurar. Hay que primero barrer con la infección para que después la herida pueda cicatrizarse. Y eso las células lo saben hacer. De la misma manera que el ejemplo de la herida ocurre en un endotelio que está en disfunción, por ejemplo, que no va a salir de la disfunción, no va a dejar de producir citoquinas inflamatorias, no va a dejar de producir de manera excesiva endotelina, porque son agentes inflamatorios, vasoconstrictores, porque hay inflamación. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en qué es lo que impide la curación en vez de solo estudiar cómo tratar la enfermedad? Porque hoy nos abocamos, por ejemplo, a tratar la osteoporosis, por ejemplo, o a tratar el cáncer de mama, o a tratar la paciente que se recuperó de cualquier patología crónica, que sobrevive a un infarto, por ejemplo. Pero lo único que estamos haciendo es enfocarnos en la enfermedad y no en el proceso de deterioro que existe detrás de esa dolencia crónica y degenerativa. Entonces, el enfoque terapéutico de la medicina convencional no está funcionando, porque no está prestando ninguna atención al escenario, no está prestando ninguna atención a esa posibilidad que nuestro cuerpo tiene de mejorarse de manera, no digo espontánea, pero sí de manera fisiológica. Fíjense qué interesante este dato. Hace 100 años atrás teníamos una esperanza de vida promedio entre 50 y 55 años, más o menos, y para el año 2010 la esperanza de vida alcanzó un máximo de 80 años. Es decir, logramos aumentar 30 años la esperanza de vida. Es decir, si miramos esto desde esta perspectiva, podemos decir que la medicina lo ha hecho muy bien, porque se lograron controlar la mortalidad materno-infantil, la mortalidad en los partos, la mortalidad por infecciones, gracias al advenimiento de antibióticos, vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy bien, entonces deberíamos pensar que dentro de 100 años más, para el año 2110, entonces la esperanza de vida debería llegar
a otros 30 años más. O sea, lo lógico, si esto sigue en aumento, nosotros deberíamos tener una esperanza promedio de 110 años. Sabemos que nuestro genoma está diseñado para replicar la telomerasa, replicar y mantener telómeros en un escenario que no sea inflamatorio de hasta 123 años. De hecho, hay gente en la historia que ha vivido, que ha logrado llegar a la expresión máxima de nuestros telómeros, al consumo máximo de nuestros telómeros de manera fisiológica. Pero la realidad es esta. La realidad es que la esperanza de vida ha empezado lentamente a caer. Ya hoy ha empezado a caer y se estima, por ejemplo, que para el año 2060 vamos a estar en una esperanza de vida de 70 años, justamente por lo que, como estamos nosotros, lo que estamos haciendo, de vivir en contra de nuestros genes, esta discordancia evolutiva, y para el año 2110 vamos a volver casi a una esperanza de vida como teníamos para el año 1910. Fíjense que la esperanza de vida viene en franco descenso, y si no hacemos algo, vamos a volver entonces a tener una esperanza de vida como la que tuvimos hace 100 años. Y esta es la realidad. Fíjense que acá, voy a poner un puntero láser, acá nosotros tenemos esto. El envejecimiento comienza desde el momento que nacemos, pero es un enfoque positivo de crecimiento, desarrollo, maduración, de prosperidad. Luego, a partir de del cuarto septenio de la vida, porque envejecemos por septenios, comienza el proceso de senescencia. De senescencia, que es el proceso por el cual un organismo se hace viejo, y que en teoría nos debería depositar en la muerte a los 123, 124 años. Y eso no ocurre. Nosotros estamos muriendo acá. Esto es lo que está pasando. Esta flecha roja son las enfermedades crónicas degenerativas. Ese es el punto. Que se han disparado, es una plaga, realmente una pandemia. Es una plaga que en términos de mortalidad y sufrimiento humano supera cualquier plaga que haya existido en la historia de la humanidad. Entonces, durante el envejecimiento, ¿qué vamos a tener? Hay fenómenos fisiológicos que vienen de la mano del ponerse viejo, que eso es natural, porque envejecer es un proceso fisiológico. Y aquí tienen, por ejemplo, una mujer saludable, cómo pasa el porcentaje, cómo disminuye sus funciones entre los 20 a los 45 años hasta los 75 años. Ustedes se fijan, por ejemplo, la velocidad de conducción nerviosa disminuye un 10%, el índice de masa corporal, el aporte de sangre al cerebro, cómo se va modificando, todo empieza a claudicar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la tasa de recuperación del pH de la sangre cae a un 17%, es decir, somos tremendamente vulnerables en la vejez a los cambios, a la acidosis de estructuras matriciales, que es lo que hoy está pasando, por ejemplo, o por ejemplo el recambio de oxígeno, o la filtración glomerular a nivel del riñón, o la masa encefálica, cómo va deteriorándose. Y esto es fisiológico, esto es natural, y esto es guiado justamente por genes que van activando cascadas moleculares, que son los mecanismos, las señalizaciones que se activan en el envejecimiento. Disminuye la producción de ciertas hormonas que son anabólicas, y bueno, y esto pasa de manera fisiológica, de manera natural. Y también, de la misma manera, va a declinar los niveles o la capacidad de, en un primer momento vamos a tener una demanda exagerada de una hormona que nos mantiene, digamos, adaptados a este proceso de senescencia que es el cortisol, y lo que ocurre es que hoy lo que se está viendo es gente que envejece o bien con cortisol muy alto, porque están por simpaticotonías no controladas, o bien que ya agotaron su reserva adrenal y envejecen con cortisol muy bajo, que eso es peor todavía, es mucho más grave que el cortisol tan alto, que también es peligroso. Y hoy se han medido proteínas, marcadores inflamatorios que van aumentando a medida que envejecemos. Y todo esto hay mucha evidencia, hay estudios que están justificando justamente por qué hoy hablamos del inflammaging, que es el envejecimiento mirado como un proceso inflamatorio, natural. Lo que pasa es que esa inflamación no es la misma de persona a persona. Y ahí está el punto. Fíjense, tanto la grasa visceral como las mitocondriopausias o las deficiencias de producción de energía a nivel de las mitocondrias, sobre todo en la fase 3, que es la fosforilación oxidativa, y la supremacía de células senescentes, van a generar un escenario inflamatorio a nivel sistémico. Cuando digo escenario inflamatorio, no hablo de inflamación aguda, que es exudativa, que es reparadora, hablo de inflamación crónica, que es destructiva.
A nosotros en la universidad nos enseñaron a tratar la inflamación aguda, pero no nos enseñaron a tratar la inflamación crónica. Y la inflamación crónica viene de la mano de células que están sufriendo y que están produciendo marcadores inflamatorios, que generan un escenario de franco deterioro. La inflamación es el escenario que está detrás de todas estas patologías. Si nosotros miramos el árbol de enfermedades crónicas que afectan a nuestros pacientes en el envejecimiento, todas las enfermedades crónicas y degenerativas, vamos a ver que detrás de todas ellas, todas esas ramas de ese árbol comparten un mismo tronco que se llama inflamación. Y de la misma manera, todos los síntomas que nos consultan hoy las pacientes cuando entran en su menopausia o en su climaterio, tanto como los hot flashes, el insomnio, la pérdida del cabello, la baja libido sexual, trastornos de la memoria, la imposibilidad de perder peso, la pérdida acelerada de masa ósea, las dolencias emocionales, tienen por detrás lo mismo, inflamación. Otro fenómeno que ocurre a medida que envejecemos y sobre todo ya después de pasada la menopausia es el aumento de la permeabilidad de todas nuestras barreras. La barrera hematoencefálica, la barrera de los endotelios vasculares, las barreras pulmonares, filtración glomerular, la barrera cutánea, la barrera gastrointestinal. Y esto es importante porque estos son puntos que debemos reforzar. Y este es el enfoque de la medicina regenerativa. Este es el enfoque de la ginecología regenerativa y funcional. Es entender qué es lo que nos va a pasar, porque esto ya se sabe, qué es lo que nos va a pasar a determinada edad, y en algunas personas, a edad mucho más joven, porque tienen un estilo de vida francamente equivocado. Tenemos que conocer, hoy es mandatorio conocer cuáles son las rutas de la longevidad y cuáles son las rutas del deterioro. Son cascadas moleculares. mTOR-MPK, por ejemplo. ¿Qué es una cascada molecular? Nosotros tenemos que entender que nuestras células tienen las instrucciones para hacer todo lo que hacen, que están en el genoma. Pero ellas necesitan programas para saber qué hacer en cada momento. Las células, ¿cómo saben que ahora tienen que sintetizar hueso, o tienen que destruir hueso, o sintetizar un neurotransmisor, o la proteína que sea? El trabajo de una célula es mantener con vida y darse al todo. Una célula no puede aportar a medias. Una célula que no trabaja dándolo al todo es una célula que pone en riesgo la estabilidad del sistema y debe ser destruida. Entonces, cada célula hace algo que es útil para el sistema, y cuando la célula ya no está siendo de utilidad para ese sistema, entonces ahí esa célula tiene que ser destruida o es el inicio del deterioro. Entonces, para que la célula sepa qué tiene que hacer en cada momento, necesita instrucciones. Esas instrucciones son las cascadas moleculares, también llamadas vías de señalización. Es como cuando ustedes tienen una obra en construcción con todos los operarios, necesita alguien que los coordine, que les diga en qué momento hacer una cosa en el edificio que están en construcción, o en qué momento pintar, poner el cableado de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cada función de adaptación, supervivencia y reproducción existen entonces estas vías de señalización que le ordenan a la célula hacer una función o realizar lo contrario. Y estas cascadas moleculares, que es sobre las que nosotros vamos a trabajar cuando hablamos de medicina regenerativa, ¿a qué responden estas cascadas moleculares? Responden al ambiente. Y cuando digo el ambiente, estamos hablando de la influencia del ambiente sobre los genes, me refiero al ambiente metabólico, al ambiente hormonal, al ambiente oxidativo, al ambiente inflamatorio, al ambiente nutricional, o sea, la información que uno le aporta al sistema, al ambiente motor, el movimiento. Porque, por ejemplo, caminar, tirar 10.000 pasos en el día, activa la biogénesis mitocondrial, por ejemplo, al ambiente circadiano, mantener los ritmos circadianos. O sea, todo esto da una información a la célula, todo este ambiente le va a decir a la célula qué es lo que está pasando, y la célula entonces va a activar ciertas cascadas para o activar o inhibir, y que al final va a terminar dando un mensaje a los genes, y estas células van a responder sintetizando una proteína, o dejando de producir o realizando tal función, de acuerdo a lo que el sistema vaya necesitando. Entonces así es el día a día de nuestras células, todo relacionado con el ambiente. Y el hombre evolucionó con el equilibrio de dos cascadas moleculares, el mTOR y el AMPK. El mTOR es la vía relacionada con el anabolismo, una vía que requiere y consume mucha energía. Y se relaciona, el AMPK en cambio se relaciona con el catabolismo, que es el que destruye, cuando hay que destruir tejidos para, por ejemplo, obtener energía. Es un sensor térmico. Cuando falta energía se activa MPK, entonces la MPK va a entrar a echar mano a cuánto tejido vivo haya para obtener energía.
¿Qué activa el emetor? La insulina, el insulin growth factor 1, aminoácidos azufrados como la metionina, mucha glucosa, la alimentación hipercalórica, el entrenamiento con pesas, porque el emetor te dice, bueno, vamos a hacer masa muscular, para desarrollar masa muscular necesitas activar emetor, para sintetizar masa ósea necesitas activar emetor. Pero el problema es que el emetor, cuando está descontrolado, es un problema. El cáncer crece con puro emetor, por ejemplo. ¿Y quién le pone freno al emetor? El AMPK, que es una vía de estrés. Se activa justamente cuando hay una situación que requiere movilizar recursos para producir energía. Por ejemplo, el estrés agudo, el estrés crónico activa en BPK, el ayuno activa en BPK, es un sensor de energía. ¿Se acuerdan el ratio ATP-ADP? Cuando ese ratio disminuye, entonces se activa el AMPK. También hay alimentos que pueden activar una u otra vía. Ustedes van a ver, por eso hoy se habla de la nutrigenómica, de la nutrigenética. Hoy se sabe claramente que ciertos nutrientes tienen la posibilidad de inhibir el emetor. Ustedes ven acá la quercetina, la genisteína, el ácido alfa-lipoico, la epigalocatequina, pueden inhibir el emetor. Y hay alimentos que también pueden influenciar sobre la AMPK. Entonces ustedes ven claramente acá como la carnitina, los flavonoides, la curcumina, van a activar el AMPK. No solo el ayuno, sino que ciertos nutrientes. Por eso esto es importante entender que desde la ginecología funcional o de la medicina funcional, entender que una paciente que está en deterioro con síntomas vasomotores, tiene un escenario inflamatorio y tiene activo emetor, y hay que activar AMPK. Entonces, este es el concepto. Hay otras cascadas como el insulin growth factor 1, la fosfatidinoisomaltrasquinasa y el FOXO. El insulin growth factor 1, por ejemplo, la supresión de la señalización de la insulina y el insulin growth factor 1 está relacionado con prolongación de la vida. ¿Por qué? Porque mucho insulin growth factor 1 termina deteriorando el sistema, porque es un agente de inflamación crónica, a nivel cerebral, a nivel arterial, a nivel óseo, a nivel de la grasa. Demasiada insulina activa cascadas inflamatorias que terminan deteriorando el medio ambiente y la célula muere antes. Después tenemos el FOXO, que el polimorfismo del FOXO está asociado también con prolongación de la vida, con longevidad. O sea que la sobreexpresión del FOXO va a hacer que nosotros podamos entrar en un terreno de longevidad saludable. Y esto hoy se puede medir, porque hay estudios genéticos que miden qué tan expresado está un gen, el gen que regula el FOXO, el gen que regula las citrullinas, el gen que regula las vías de producción de antioxidantes. Y FOXO, por ejemplo, cuando está activo, va a ejercer supresión tumoral, va a promover longevidad, va a dar mayor resistencia al estrés, va a suprimir inflamación, va a motivar autofagia, que es un modelo de reparación ancestral del sistema, y va también a mantener el pool de stem cells. Hay alimentos que van a activar FOXO, por ejemplo, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Lamentablemente nosotros los médicos en la escuela de medicina, en la facultad, en la universidad, recibimos muy poca información de lo que es bioquímica nutricional, sinergismo nutricional, etc. Pero realmente a mí me gusta hablar en los cursos que nosotros dictamos de sinergismo nutricional terapéutico, o lo que llamamos sinuterapia, porque realmente podemos lograr cambiar un escenario. La fosfatidinoisomaltrasquinasa es la vía que utilizan los cánceres para reproducirse. Cuando esta vía está activa, se produce, por ejemplo, la mutación con un polimorfismo, esto se activa, es lo que está significativamente asociado con no solo la aparición de un cáncer, sino la progresión del mismo. Y el fosfatidinoisomaltrasquinasa hay maneras de frenarlo, por ejemplo. Este pathway tumoral lo podemos nosotros frenar. Y de esta manera nosotros podríamos llegar a matar de hambre al cáncer si quisiéramos. Solo es cuestión de cambiar el escenario para permitir que las células expresen su conciencia colectiva de reparación. El cloto es otra vía, es un grupo de correceptores de membrana, que significativamente lo que hacen es, cuando se activa este pathway, vamos a lograr mejorar la capacidad de respuesta al estrés oxidativo, a la inflamación, va a reducir también la disfunción endotelial, que es un fenómeno que tiene cualquier persona que tiene una insulina elevada, está en disfunción endotelial, y eso lo presentan 30 años antes de que una arteria desarrolle arteriosclerosis, por ejemplo. Es decir que el cloto, cuando está como sobreexpresado, vamos a tener un mecanismo de protección. ¿Y quién lo activa el cloto? El ejercicio aeróbico, por ejemplo. Por eso se reduce la disfunción endotelial. El NRF2
El NRF2 es una proteína que controla el modo que se expresan ciertos genes, y estos genes van a ayudar a proteger también del daño producido por radicales libres. Vamos un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente quiero que entiendan que el NRF2 está relacionado con el manejo de los radicales libres, la producción de glutatión peroxidasa. Acuérdense que la glutatión peroxidasa es un mecanismo protector, es un antioxidante natural. La detoxificación, sobre todo a nivel hepático, la fase 2. La fase 1 era oxidación, la fase 2 era conjugación. Ahí donde actúa el NRF2, la excreción de drogas y la producción del NAD, que es fundamental para obtener energía en la lanzadera protónica de la fosforilación oxidativa. Las sirtuinas, otra vía también, que cuando está sobreexpresada, va a generar un efecto preventivo, porque se sobreexpresa el modelo reparador que nuestras células tienen frente para evitar este tipo de enfermedades crónicas degenerativas. Por otro lado también, todas estas vías están relacionadas con los mecanismos senolíticos. Las células senescentes deterioran el sistema, generan un escenario de inestabilidad cromosómica, y si hay oncogenes, es el momento para que ellos se expresen. Entonces, tanto el FOXO, el NRF2, van a favorecer para que aceleremos nuestros mecanismos senolíticos para destruir células senescentes. Pero hoy el problema es este. Hoy el problema es que tenemos mareas de insulina a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, porque lo que comemos es glucosa. Y el problema no es la glucosa que nosotros producimos, sino la exógena. No es la glucogenólisis y la gluconeogénesis, sino la glucosa que viene de afuera. Y la glucosa va a provocar mucha insulina. Y mucha insulina va a llevar a insulinoresistencia. En realidad la insulina no provoca insulinoresistencia, si no seríamos resistentes a todas las hormonas, porque todas las hormonas se viven secretando. Lo que provoca la resistencia es la persistencia. Entonces demasiada insulina va a llevar a insulinoresistencia. El tema es que cuando uno se hace insulinoresistente y nosotros bajamos la insulina de manera artificial, por ejemplo, con fármacos, el paciente va a seguir siendo insulinoresistente. O sea, ya es un círculo vicioso. Ya se dañó la estructura conformacional del receptor, y eso, la única manera de repararlo es con medicina regenerativa. Entonces, hoy tenemos mareas insulínicas que van a generar el deterioro de todo el sistema. El primero que sufre son los endotelios, de la mano de las terminales nerviosas y el cerebro, fundamental. Y la insulina, demasiada insulina, va a llevar a hipoglucemias. La hipoglucemia reactiva es el síntoma cardinal de la disregulación metabólica, cuando estas pacientes entran en el climaterio y empiezan a tener descompensación por falta de estrógeno, porque ya vienen en un escenario inflamatorio, van a empezar a tener síntomas de todo tipo, incluidos los hot flashes. La inflamación viene de la mano también entonces de la insulinoresistencia, y esto genera el síndrome inflamatorio crónico silencioso, que está por detrás de todo esto, de la pérdida de masa ósea, de la disfunción endotelial, de la producción y aumento de la grasa. Acuérdense que la insulina es la hormona del ahorro, la insulina es la hormona que nos permitió sobrevivir ante la escasez. Todo se convierte en grasa, todo se guarda para tener fuente de energía. Y va a llevar a afectar, esto va a generar demasiada insulina, es una hormona tan necesaria, pero en exceso es inflamatoria, produce inflamación. Inflamación es sistémica, y esa inflamación sistémica es el camino al deterioro, y es lo que nuestras pacientes con síntomas en el climaterio van a padecer. Vos le podés dar un estrógeno a una paciente que le vas a quitar sus hot flashes, pero no le vas a apagar la inflamación. Entonces cuando le dejes de dar el estrógeno va a volver a tener hot flashes hasta que pase la etapa de adaptación. Por eso pues los hot flashes en general se van. Pero lo que hay detrás de una paciente que no duerme, que no tiene memoria, que se olvida las cosas, que no tiene deseo sexual, que no puede perder peso, que tiene síntomas carenciales vasomotores, es inflamación. Porque si no, todas tendrían síntomas, porque todas tienen disminución de estrógenos. Y fíjense que en el año 1600, se encontró, esto salió publicado en la revista Lancet, encontraron en el norte de Escocia, haciendo una excavación, un cementerio del año 1600, y los huesos que encontraron, cementerio humano, eran mujeres y hombres de promedio unos 50, 60 años, más o menos. Cuando les midieron, retrospectivamente, bajo estudios, la densidad mineral ósea de esos huesos, se determinó que esa gente tenía un 35% más de masa ósea que las mujeres de hoy, y que no tenían menopausia, porque tenían menopausia y no tenían estrógenos. Claro, era otro ambiente. Acuérdense que las cascadas moleculares responden al ambiente. También la insulina a nivel cerebral, si bien el cerebro no ocupa insulina para internalizar la glucosa, pero el cerebro es fundamental la insulina a nivel cerebral para determinar el nivel del ponderostato, que es el control del peso.
El cuerpo tiene seteado su control de peso, como tiene un termostato, tiene un ponderostato. Y cuando vos tenés demasiada insulina, el cerebro entiende que hay que ahorrar. Entonces empieza a guardar grasa en todos lados. Entonces un cerebro que está bañado de insulina le dice al cuerpo todo el tiempo que genere grasa y que acumule grasa. Eso es otro problema. Hoy a la Alzheimer se le conoce como la diabetes tipo 3, porque la amilina que se deposita en el cerebro de un Alzheimer va de la mano de la amilina que se deposita en el páncreas, cuando se produce mucha insulina. Acuérdense que por cada 100 unidades de insulina se deposita una unidad de amilina en el páncreas, que va agobiando los islotes beta hasta que se hace el daño de la célula beta y no se produce más insulina. Como quiera que sea, todo este escenario inflamatorio mediado por estilo de vida se ve también afectado por una supremacía de consumo de omega 6, que está omnipresente por conservantes alimentarios que van a llevar a oxidación a ácido araquidónico, el ácido linoleico. El omega 6 está desproporcionado con el linolénico y eso nos lleva a producción de PGE2. La PGE2 es protrombótica, es proinflamatoria, es agregante plaquetaria, es decir, es un escenario de deterioro. Por otra parte, tenemos deficiencias de micronutrientes por el procesamiento y las mareas sugarólicas que depletan de minerales y nuestro cuerpo funciona con reacciones enzimáticas. Una enzima, para que se active, necesita una apoenzima y una coenzima, que son vitaminas y minerales, que es lo que hoy está faltando. La ley del nutriente limitante, que nosotros no estudiamos en la universidad, nos dice que la disponibilidad del nutriente más abundante es como la disponibilidad del nutriente menos abundante, porque esto funciona así. El sinergismo nutricional funciona de esta manera como ustedes lo ven acá. Es decir, nosotros necesitamos entender esta es la visión de la medicina regenerativa, que si nosotros vamos a abordar a una paciente en la menopausia solamente poniéndole un pellet de testosterona o dándole estrógeno, y no vamos a corregir su escenario, no vamos a poder entonces ofrecer salud a largo plazo. Porque como decía Hipócrates, enfermo viene de infirmus, que significa falta de firmeza. Nuestro cuerpo no tendrá firmeza si la raíz de nuestra alimentación se ha debilitado. Entonces, todos estos desbalances van a generar que el cuerpo responde a esta situación inflamatoria. Entonces, eso responde. Se afectan los ejes, el hipotálamo hipofisario tiroideo, y el hipotálamo hipofisario adrenal, y el hipotálamo hipofisario gonadal. Entonces aparecen todo este tipo de reacciones que no vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero quiero que se entienda que el cuerpo responde a la inflamación produciendo cortisol. Y el cortisol en exceso te bloquea la transformación de T4 a T3, te bloquea la ovulación, y es lo que hoy uno está viendo. Hoy uno ve cómo la gente que come mareas sugarólica, que tiene insulina elevada, tiene ovario poliquístico, tiene acartosis nírica, tiene desorden de la tiroides, etcétera, ni hablar con la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la reserva adrenal se va diezmando. Entramos en el climaterio, vemos a pacientes que no producen cortisol, se lo han agotado. Cuando el cerebro le dice al cuerpo que produzca cortisol porque hay inflamación, la danza esteroidea se bloquea, dejas de producir otras hormonas porque el cuerpo necesita cortisol. Y el cortisol te consume la progesterona, entras en dominancia estrogénica. ¿Por qué? Porque el cortisol se forma a partir de la progesterona. Colesterol, pregnenolona, pregnenolona, diacetohidroxipregnenolona, progesterona, cortisol. Entonces consumís la progesterona porque necesitas cortisol y bloqueas la producción de estrona, que es el estrógeno débil. La mujer entra en la menopausia sin poder producir estrona. Por eso tiene sofocos, porque cuando la mujer entra en la menopausia, tiene la reserva adrenal que le va a aportar la estrona, que es un estrógeno débil, y que le va a permitir no sufrir de carencia de estrógeno. Si no, todas las mujeres tendrían sofocos, hot flashes. Entonces, cuando uno mide, no medimos nosotros reserva adrenal a nuestra paciente. Es una curva de cortisol salival. Acá la tiene la normal y acá tiene una paciente mía que tenía insomnio. No dormía. Fíjense el cortisol. Por otro lado, dentro de los alimentos que consumimos, almidones refinados, tenemos todos los epítopes de la gliadina, que no vamos a entrar en detalle, pero quiero que entiendan que según la OMS, el 12,5% de las personas de este planeta sufren de celiaquía, y yo digo que el resto camina por la cuerda floja. El resto tenemos celiasis, porque la gliadina es un antinutriente y es tóxico para cualquiera de nosotros. Aunque no produzcamos anticuerpos, es tóxico y daña las uniones estrechas del intestino, porque la gliadina es una toxina que la planta produce para defenderse de los depredadores. El depredador es el gusano que se come la semilla del trigo, pero también es el humano. Entonces se dañan las uniones estrechas, estos son los enterocitos, empiezan a pasar antinutrientes, el cuerpo forma rápidamente una respuesta celular y después una respuesta humoral y dispara anticuerpos, fíjense, contra el cerebro, los ovarios, la próstata, la adrenal, la tiroides. Se produce un síndrome inflamatorio, en general de las mucosas. Interactúa el sistema MALT. Acá hay ustedes recordarán esto, que la gliadina en el intestino, la inflamación crónica del GALT a nivel del intestino, también porque están las placas de Peyer,
puede llevar a una reacción inflamatoria del MALT, de todas las mucosas, sistémica. Reaccionan los bronquios, el BALT, la piel, el SALT, la mucosurogenital, el WALT. Entonces aparecen desde urticarias, problemas de leucorreas crónicas, problemas de respiratorios, de congestión crónica. Y entonces, cuando sube la marea insulínica, nosotros ahorramos grasa, y cuando ahorramos grasa, esa grasa es una reserva energética. Pero si no la quemamos en 60 días, porque engordamos en un viaje, esa grasa se estanca y junta y se inflama. Y la grasa que se estanca se pone tóxica, es como el agua estancada, no se puede usar como reserva de energía. Entonces, ahí es donde es la importancia que una paciente que entra al climaterio con mucha grasa, es una fuente de inflamación que ahí uno tiene que tratar, porque la grasa produce adipoquinas que son inflamatorias, son citoquinas inflamatorias, mientras que los músculos producen mioquinas que son antiinflamatorias. Entonces tiene que haber un balance entre masa magra y masa grasa, si no va a haber inflamación. Y detrás de la inflamación, ustedes van a ver que existen, ya se me acaba el tiempo, pero ya estoy terminando, existen todas estas patologías que nosotros vemos en nuestras pacientes, y ni hablar en la menopausia, hay inflamación. Entonces, la principal influencia para el desarrollo y buen funcionamiento del ciclo celular es la información nutricional. Y nuestros hijos son la primera generación que representa 3 generaciones comiendo comida procesada. Y quiero que escuchen esto. El fenómeno de los 100 años. El óvulo materno que me hizo a mí fue hecho en el ovario de mi madre cuando ella estaba en el vientre de mi abuela. Eso significa que el óvulo que me hizo a mí fue nutrido por mi abuela, epigenéticamente. Y esa nutrición que recibí directamente de mi abuela fue determinante para marcar el riesgo de vulnerabilidad a enfermar que voy a tener toda mi vida. Hoy estamos hablando entonces que la realidad es que yo tengo 55 años de edad cronológica, vengo de un óvulo alimentado inicialmente por mi abuela hace exactamente 91 años, y luego por mi madre hace 55 años. Entonces, este fenómeno, efecto de los 100 años, hace referencia a que las influencias epigenéticas dadas por la nutrición fluyen a través de las generaciones y va modulando epigenéticamente, que eso también se hereda, la expresión fenotípica de nuestro código genético. Por eso, hoy estamos asistiendo a una generación de chicos que posiblemente va a vivir menos que sus padres y con más enfermedad. La epigenética nos ha mostrado que ya desde antes de nacer, algunos genes, no todos, son más sensibles que otros a estímulos estresores que la madre recibió y a la información nutricional que ella y su abuela tuvo, y esto va a influir en el modo de vivir y envejecer que todos vamos a tener. Pero no podemos culpar a nuestros padres, a mi abuela materna, de todo lo que nos está pasando. Hay también un estilo de vida que tenemos que corregir. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no cambiamos? Fíjense, en el año 1960 una persona de 100 era diabético. En el año 1995 una persona de 50 era diabético. En el año 2015 una persona de 8 era diabético. En el año 2050 1 de cada 3 va a ser diabético. Por eso hoy hemos visto que estamos empezando a bajar nuestra esperanza de vida. Y esto es el dismetabolismo. Sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, neurodegeneración, enfermedad autoinmune, síndrome climatérico, osteoporosis. La medicina no le está prestando atención. No estamos haciendo nada regenerativo. No estamos haciendo nada para apagar la inflamación. Y la inflamación la podemos medir con marcadores como aquí. Y la podemos tratar. Entonces, como conclusión, ¿por qué tenemos hoy estas enfermedades crónicas? Porque vivimos más. Sufrimos de más carencias hormonales, comemos peor, caminamos menos, sufrimos de estrés crónico y estamos expuestos a contaminación ambiental. Y como decía Hipócrates, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y de ejercicio, ni mucho ni poco, habremos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Bueno, esto quería agradecer y quiero dejarles una invitación. Nosotros dictamos un diplomado online de longevidad saludable y calidad de vida, junto a otros colegas. Ahí tienen mi email, si les interesa. Arrancamos en abril y se cursa una clase semanal los miércoles en la noche de 2 horas y terminamos en diciembre. Muchas gracias.